confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Bendiga, qué bueno, qué hermoso el Señor, que nos da el privilegio de poder compartir una palabra de Dios para nuestra vida. Ese día quiero compartir una palabra con el tema principios para una vida eficaz. Principios, vamos a ver algunos principios, porque en la palabra de Dios encontramos varios principios que sería bueno de ponerlos nosotros, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Pero este día quiero compartir algunos principios. ¿Para qué? Para tener una vida eficaz. Fíjense que la palabra eficaz significa que Dios va a cumplir su propósito, que Dios va a alcanzar el resultado que Dios ha puesto para cada uno de ustedes. Eso es tener una vida eficaz. ¿En quién? En Dios. Por eso el tema, principios para una vida eficaz. Y sí que necesitamos, déjenme decirle que en estos tiempos, bueno, a pesar de todos los tiempos que han pasado, de las edades, siempre ha sido necesaria la palabra de Dios para poder tener una vida eficaz. Porque es mentira que la felicidad se encuentra en el dinero. Es mentira que la felicidad se encuentra en tener una familia bonita. Eso es bueno, pero el principio de todo es que tenemos que tener los principios que la palabra de Dios nos enseña para poder corregir nuestra vida, para poder ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Y uno de esos principios es tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida, dice, no dudando. Tenemos que pedir con fe, no dudando. ¿Y para qué nos va a ayudar la sabiduría? Bueno, la sabiduría es esencial, tener sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad muchas veces para tomar sabias decisiones. Nos ayudará también en nuestro diario vivir. La sabiduría es uno de los puntos esenciales que todo hijo de Dios tenemos que tener. Y si algunos no la tenemos, pues la palabra nos dice, pidámosla, dice, pero pidámosla, dice, con fe. Miren, el tener nosotros este principio básico de la sabiduría de Dios en nuestra vida nos va a facilitar nuestra manera de vivir. Y qué hermoso es que la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría comienza cuando nosotros entendemos y tomamos nuestra actitud de temer a Dios. Por eso dice el Proverbio 17:1, en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Pero ¿qué es el principio de la sabiduría? Entonces, como primero, tenemos que tener temor a Dios, y no un temor de miedo, un temor reverencial, ¿verdad? Que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es también amor, que Dios es el que nos amó primero a nosotros. Por eso yo tengo que tener ese temor hacia Dios, temor a fallarle, temor a decir, Señor, no quiero cometer errores, Señor, no quiero desagradarte a ti, amado Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que pedir? Bueno, tenemos que tener el temor a Dios. Y luego, eso nos está diciendo que usted es una persona sabia. ¿Por qué? Porque se está dejando guiar por la palabra de Dios, por el temor hacia Dios. Si nosotros tememos a Dios, es porque tenemos sabiduría. Pero si vemos a personas que no le temen a Dios, que mienten, que pecan deliberadamente y que hacen las cosas de una manera incorrecta, no hay sabiduría en tal persona.
La sabiduría de Dios viene cuando nosotros disponemos nuestro corazón a su palabra, cuando nosotros disponemos su corazón a buscar la sabiduría. Fíjense que cuando nosotros tenemos sabiduría, vamos a tener una vida y una vida que va a ir conforme a la voluntad de Dios. Y nos dará también el conocimiento y la capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es lo que viene la sabiduría de Dios. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero qué bueno es que la palabra de Dios nos dice también que no nos conformemos, sino renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, y así vamos a comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Así que si nosotros queremos tener una vida que se cumplan los propósitos de Dios, número uno, tenemos que pedir la sabiduría a Dios, poner a Dios como el centro de nuestra vida. Por eso el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Este es otro principio importante para todos los hijos de Dios. Si nosotros buscamos primeramente las cosas de ahí arriba, o sea, las cosas de Dios, Jesús dijo, las demás cosas van a ser añadidas. Y la palabra de Dios no miente. Jesús no nos miente. Entonces es otro principio básico. ¿Y qué es un principio? Un principio es que a pesar de los tiempos, a pesar de las edades, no va a cambiar. Jesús lo pudo haber dicho esto hace más de 2000 años. Pero esto sigue estando todavía con validez. Y va a estar con validez toda la vida. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, los principios que encontramos en la palabra de Dios no van a pasar. Los principios que encontramos en la palabra de Dios son eternos. Y si Él dice, miren hijos, busquen primeramente lo mío, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Y usted, si lo puede poner en práctica, déjenme decirle que usted va a ser un testimonio para muchas personas, porque usted va a ver cómo la mano de Dios está en su vida cuando nosotros ponemos los principios de Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Fíjense que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que mi mente y mis pensamientos van a cambiar. Vamos a ser transformados en la forma de pensar, como dice el apóstol Pablo. Dios va a dirigir nuestros pasos. Dios también es quien nos va a ayudar en todo lo que nosotros emprendamos. Si nosotros ponemos este principio de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida encierra también el mandamiento resumido, porque Jesús resumió la ley del Antiguo Testamento, la resumió en dos, y creo que la mayoría la conocemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, si nosotros ponemos el principio de poner a Dios en primer plano, en nuestros planes, en todo lo que emprendamos, en todo lo que usted va a hacer, usted lo va a poner adelante de toda, de su familia, de sus hijos, de su madre, entonces Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y las demás cosas van a ser añadidas. Usted va a tener una familia bendecida. ¿Por qué? Porque está dejándose guiar por Dios. Usted va a tener un trabajo bendecido. ¿Por qué? Porque está poniendo en primer lugar a Dios. Entonces ese principio es un principio eficaz para nosotros. También tengo otro principio muy hermoso que tiene que ver con la confianza. Con la confianza en Dios y en su palabra. Por eso Juan nos dice, en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren qué hermosa la palabra de Dios.
Y esta es la confianza, hermanos, esta es la confianza que tenemos, que si nosotros pedimos, ¿qué pasa? Él nos oye. Entonces, ¿qué nos manda Dios que nosotros tengamos? Confianza. Y la confianza nos demanda también que tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreo que es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay. O sea que tenemos que tener el principio también de la confianza en la palabra de Dios y en Dios. Y cuando nosotros tenemos puesta la confianza en Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a estar dispuestos a obedecer lo que su palabra nos dice. Cuando yo tengo puesta mi confianza en Dios, yo voy a permitir que su palabra hable a mi vida. Yo voy a disponer mi corazón y su palabra me va a hablar. Cuando yo tengo la confianza puesta en Dios, yo voy a tener fe también, porque sé que tengo un Dios que tiene poder para todo y que sé que si yo lo busco en oración, Él me oye. Así que tenemos que empezar, hermanos y amigos, si hay alguien que nos esté viendo que es un amigo por casualidad, tenemos que empezar a orar con confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que Dios, nuestro Dios eterno, está con su oído listos para escucharnos. Que Dios escucha, hermanos, y pone también su consejo por medio de su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponerla en práctica. ¿Para qué? Para lograr tener una vida eficaz y que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo en toda su vida. Así que si usted quiere tener una vida eficaz, acuérdese que una vida eficaz en el Evangelio es que los propósitos de Dios se cumplan y no los apaguemos. ¿Cómo podemos apagar esos propósitos de Dios? No obedeciendo a la palabra de Dios. Esa es la forma como podemos apagar los propósitos de Dios, cuando nosotros no obedecemos. Pero yo sé que Dios nos está llamando y nos está diciendo que quiere que tengamos vida eficaz, porque Dios quiere que seamos felices aquí en esta tierra. Mientras estamos aquí, somos pasajeros, pero mientras estamos aquí, Dios quiere que se cumplan los propósitos, y Dios tiene propósitos para ti. Solamente dispón tu corazón y empieza a vivir bajo los principios que la palabra nos da, lo que Dios nos ha dejado. Así que el Señor te bendiga y sigamos adelante.